Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña, bienvenidos a una reseña de Warhammer Fantasy cuarta edición. Estamos metidos de lleno en reseñar las primeras publicaciones de la gran campaña del enemigo interior. Si no lo sabéis, bueno, pues es una campaña que originalmente se publicó para la primera edición del juego, muy famosa, con mucho renombre, que Cubicle 7, la editora de todo este material en inglés, ha decidido traer de vuelta y la va a publicar en 5 libros, de forma muy similar a como acabó siendo publicada esa campaña en primera edición tiempo después. Y estamos reseñando el primer libro. Hemos reseñado, también está ese vídeo por si lo queréis ver, el libro de aventura, digamos, la primera parte de la campaña, el enemigo en las sombras. Pero con motivo de este regreso, de traer de vuelta todo este material, Cubicle 7 ha aprovechado la oportunidad para intentar expandirlo de alguna manera, y aparte de los libros donde van a estar la campaña, la aventura, vamos a decirlo así, a cada una de esas publicaciones le va a acompañar un material extra que va a estar recogido en una serie de compendios. Habrá también 5 compendios, uno por cada una de las partes de la campaña. Este es el material que vamos a reseñar ahora mismo en este vídeo, que es el compendio del enemigo en las sombras, y que es un material que, al ser opcional, al ser extra, seguramente mucha gente se pregunte si merece la pena cogerlo o no. Es decir, al fin de cuentas es otro libro aparte, con lo que es un desembolso extra, y es más que probable que mucha gente se plantee o se pregunte, tal vez vosotros que estéis al otro lado de la pantalla, el si os merece la pena adquirirlo, o si con que cojáis solamente el libro de la aventura os sirve y perfectamente y sin ningún problema. Bueno, pues esta pregunta, que es muy lícita, es la que yo creo que vamos a intentar responder a lo largo del presente vídeo, de la presente reseña, a medida que la vayamos realizando y vayamos repasando qué contenidos trae y qué utilidad pueden tener los mismos. Todo lo que puedo decir es que vamos a empezar con la reseña, pero antes debo hacer un par de advertencias. La primera: todo el material que vais a ver en este vídeo está en inglés, tanto PDF como edición en físico, porque es la edición que yo tengo, la original en inglés. Pero se publica este vídeo justamente un día antes de que Debir ponga este material disponible en castellano en tiendas, así que tenéis ese tiempo extra para ver estos vídeos y ya mañana comprarlos si estáis interesados en ellos, o más adelante, o cuando queráis, y también cuando veáis este vídeo, ¿no? Pero bueno. Y la segunda advertencia que tengo que hacer es que yo no he jugado ni he dirigido la campaña original ni esta nueva versión, y que por ende no puedo ofrecer una reseña con ese bagaje, así que debo hacer la advertencia, ¿no? Porque creo que es algo importante que siempre debe de comunicarse al espectador. Y nada más, un minutillo para Publi. Ya sabéis, si estáis interesados en adquirir este material, que en Badarroll, vuestra tienda de rol online, lo podéis adquirir. Tengo que hacer la promo porque la tienda es de un amigo y si no se la hago luego me deja de hablar. Pero aparte porque es un amigo, porque también es cierto que ofrece un gran servicio, buenos precios, y además tiene disponible este material, que lo sé yo porque lo he estado hablando con él. Así que ya sabéis, si os interesa, echarle un ojo y pensarlo si preferís cogerlo por Badarroll, vuestra tienda de rol online. Hecha la publi, vamos a empezar con la edición física como es habitual. Empezamos. Bueno, pues como siempre comenzamos con lo que es la edición en físico del manual y la presentación visual del mismo. Ya sabéis, toda esta edición, como ya he comentado con anterioridad, está en inglés, porque yo la estoy realizando en inglés y por tanto todo lo que puedo mostraros son los libros en físico en inglés. Imagino, o al menos así lo tengo entendido, que la edición de Debir, en cuanto a lo que es la presentación y demás, no cambia mucho con respecto al original, así que no habrá muchas diferencias con respecto a lo que yo os vaya a contar ahora mismo, como tampoco las habrá si habéis visto ya con anterioridad otras reseñas de Warhammer Fantasy cuarta edición en nuestro canal, ¿no? Aquí en 5 Minutos Roll, porque es básicamente
el mismo trabajo se está realizando con todas las publicaciones de esta línea de juego. De nuevo estamos aquí ante un libro tamaño A4, tapa dura, ¿vale? La gracia del asunto es que la tapa dura no tiene plastificado, es más o menos mate, y en su lugar títulos y textos se han barnizado con un barniz llamado UV, ¿vale? Para que brillen con la luz, digamos, estén resaltados y tienen un poquito de relieve. Esto es lo que yo he denominado toda la vida brilli brilli, pero que recientemente me dijeron el nombre técnico oficial. Nos vamos a topar en este libro, que es, evidentemente, este compendio es menor, de menor tamaño que el libro principal de la campaña, con un manual que tiene, si la memoria no me falla, 112 páginas, aproximadamente 120, porque son 112 páginas de texto y luego se nos dan varias páginas más, como vemos aquí, con toda una serie de personajes jugables ya creados, así como algunas ayudas de juego de material que se ve por primera vez en este compendio, ¿no? Es como, por ejemplo, tenemos aquí estos mapas y bueno, al final eso es publicidad. Sí que vamos a notar una diferencia con respecto a otras publicaciones, y es que el interior de la portada no va a traer ningún mapa de Reikland, como estaba siendo lo habitual, sino en este caso tendremos una ilustración muy chula, por cierto, y el mapa de la Berbeli, o Berbeli, como queráis pronunciarlo vosotros, que es el navío en el que viajarán los personajes durante una parte de la campaña del enemigo interior, ¿no? Algo muy útil porque en el libro de campaña este mapa no aparece, por poner un ejemplo. Y hay una escena, sin querer entrar a destripar nada, que podría resultar muy útil tener este mapa. La contraportada trasera lo que nos da, bueno, pues una serie de ilustraciones de diversos tipos de carromatos, sillas, palanquines y demás. Y es que hay una parte del juego en el que se nos habla de todas estas toda esta maquinaria del viaje, de la carga y el transporte, vamos a decirlo así, lo que son vehículos, en esencia, del universo de Warhammer, que insisto, se nos habla de ello, pero no aparece ilustrado, solamente aparecen descritos. Bueno, pues aquí en la contracubierta final tenemos varias ilustraciones de estos vehículos que se nos describen, al menos unos pocos, en esa parte del manual. Incluso han hecho el favor de poner aquí la misma tabla que encontraremos en el interior del libro. En fin, curioso, ¿no? Por no repetir el mapa de Reikland, bueno, pues tienes ese otro material, este otro material que sí que sigue siendo de ayuda para la campaña. Una vez en el interior, bueno, pues poca novedad. Seguimos teniendo la maquetación a 2 columnas. Mantiene lo que es el fondo de ilustración del libro de la campaña del enemigo interior. Perdonadme, del libro de la campaña del enemigo interior, sí. La particularidad es que nos vamos a encontrar con diversos cuadros nuevos que aquí nos aparecen explicados, ¿no? En el que, bueno, si aparece este cuadro, básicamente son opciones extra para viejos jugadores de la campaña del enemigo interior. Este cuadrito aquí con el gancho, pues como su propio nombre indica, ¿no? Son ganchos para aventuras, y es que a lo largo del libro se nos van a ofrecer, bueno, diversos de estos ganchos para aventuras que podemos utilizarlos tanto en la campaña como fuera de la campaña, desarrollando nosotros nuestras propias ideas. Y luego tenemos estos con el símbolo de la mano púrpura, que básicamente son también una especie de semillas, pero eso sí que están más centrados en meterlos o introducir a la información que aparezca aquí en la campaña del enemigo interior, ¿vale? Sobre todo en las peripecias que los jugadores vivan cuando estén en Bogenhafen. El nombrecito se las trae. Por lo demás, bueno, pues ilustraciones a todo color, ya sabéis. Aquí sí que no vamos a tener escenas de la propia campaña, sino que serán escenas relacionadas con el texto del que se nos está, vamos, con el contenido del texto de lo que se nos está hablando en esencia. Bueno, y la particularidad es que de nuevo tendremos PNJs y algunas criaturitas en
evidentemente en blanco y negro, como viene siendo lo habitual. ¿Veis? Aquí tenemos unos cuantos. Son ilustraciones maravillosas, pero ya digo que están en, bueno, blanco y negro no es la palabra, sería escala de grises, pero, o sea, no sería la terminología correcta, sería escala de grises, pero me entendéis. Ya digo, todos estos PNJs aparecerán como viene siendo habitual en la línea, no en color, sino en escala de grises. Y por lo demás no tiene mucho más que explicar. Todo sigue exactamente igual a como lo vimos en otras publicaciones de la línea de Warhammer Fantasy cuarta edición. De nuevo, tenemos una presentación visual, una maquetación y lo que es una edición en físico sobresaliente por parte de un producto de esta línea de juego. Así que esto es todo cuando se puede decir en este apartado. Visto la edición física y la presentación visual, es tiempo, yo creo, de meternos a repasar cuál es el contenido con el que nos vamos a encontrar en este compendio del enemigo en las sombras. Lo primero que vamos a tener, el primer capítulo, y es un capítulo de curiosidades más que cualquier otra cosa. A mí me resulta interesante, pero puedo ver perfectamente, o puedo entender, mejor dicho, que haya mucha gente que le parezca un relleno, quizá una pérdida de tiempo. Ahí va muy centrado en gustos. Personalmente sí me interesa y sí me gusta saber un poco cuál es la opinión de los autores, la concepción del material que tengo entre manos. Y básicamente es eso, son un par de prefacios escritos por Phil Gallagher y por Graeme Davis, dos de los autores originales de la campaña del enemigo interior y también encargados de traernosla de vuelta, ¿no? De actualizar todo este material, en el que, bueno, ellos nos hablan de cómo se concibió la campaña, cómo fue originalmente su concepción, ya digo, en qué tiempo salió, exactamente cómo era el mundo de los juegos de rol entonces, qué pensamientos tenían, y la importancia que ha tenido a lo largo de la historia la misma, de la cual en un origen evidentemente eran totalmente ignorantes, no escribieron ninguna en la campaña pensando, jaja, vamos a cambiar el mundo del rol, no, es algo que ellos fueron haciendo y tuvo una repercusión posterior. Ya digo, el primer capítulo son esos prefacios, así como curiosidades que los propios autores nos explican que podremos encontrar en la campaña y que es algo que nos haya podido pasar de largo, ¿no? No tenemos por qué habernos dado cuenta. Por ejemplo, dobles sentidos con varios nombres de personajes y demás. Y en general, un capitulillo de curiosidades. Realmente el material que va a empezar a tener un valor empieza en el capítulo 2, como estamos viendo aquí, que es el Imperio. Y es que ya nos adelanta el libro que originalmente la publicación de la primera edición de Warhammer Fantasy de este material venía con una serie de textos que de alguna manera introducían el Imperio como trasfondo para que los directores de juego pudieran saber un poquito mejor en qué mundo estaba teniendo lugar esa campaña del enemigo interior, ¿no? Aquí lo que se hace es actualizar y reproducir ese mismo material, que de nuevo yo considero que esta parte quizás es muy útil, sobre todo porque hacen un desglose de el funcionamiento del imperio. Y cuando me digo el funcionamiento del imperio, me refiero a exactamente qué poder tiene el emperador, cómo está distribuido la política imperial en las diferentes provincias que pueden tener condes electores o no, cómo luego eso a su vez, digamos, de una manera evidentemente con una jerarquía escalonada, bueno, pues tenemos a los condes electores, luego a los electores, ¿no? Ya pasaríamos a provincias, a poblaciones y demás, un poco cómo está distribuida la jerarquía de la nobleza. Es una información muy básica de exactamente cómo funciona el imperio, insisto, que me sorprende que esté aquí porque yo este material la verdad es que lo hubiera incluido, o al menos me parece que tiene mucho más sentido incluirlo en el manual básico, ¿no? Que es algo que no vimos allí. Como por ejemplo quiénes son cada uno de los condes electores del imperio en la época en la que tiene lugar
esta cuarta edición, ¿no? Ya digo, o quién es el emperador. Importante. Ya digo, es todo un capítulo dedicado a trasfondo que a mí me parece un trasfondo básico para entender el mundo de Warhammer Fantasía, y que me sorprende que esté en este compendio porque me parece incluso mucho más... que tenía mucha más razón de ser en el manual básico que en un libro que me parece más tangencial como pueda ser este compendio del enemigo en las sombras. Pero bueno, es un material que en última instancia aparece reproducido aquí y que a mi juicio va a convertir solamente quizá por este capítulo en un libro recomendable, sobre todo a jugadores novatos, que sea la primera vez que han tomado contacto con el universo de Warhammer. Creo que van a encontrar ahí una información tremendamente útil que deberían conocer si quieren dirigir de la mejor de las maneras, con la mejor de las preparaciones, una partida de Warhammer y una partida que sea ambiente, como es la campaña del enemigo interior, en el Imperio. Vale, le sigue un capítulo dedicado a los caminos que conectan el Imperio, ¿no? Vamos a hacer una especie de clasificación de caminos del Imperio, de cómo funcionan las compañías de carruajes para transportar gente e interconectar todas estas poblaciones. No es muy largo, pero bueno, sí que lo dedica un poquito más de tiempo en el libro, porque lo que hace realmente es subdividirlos, porque primero te habla de los caminos, luego te hace una distribución de diferentes monturas y vehículos, como estamos viendo aquí con sus estadísticas y demás, y luego además lo complementa con una serie de reglas nuevas para viajes, para incidencias que puedan suceder a nuestros vehículos, por ejemplo, en el camino, o incluso reglas de combate cuando los personajes están montados sobre un carro, sobre su caballo, sobre vehículos en última instancia. Regla de combate montado, ¿no? Que se podría decir. Es un material que, hombre, en el primer capítulo de la campaña del enemigo interior, ¿no? Que si veis ese vídeo de reseña, pues ya se dice que como esa primera parte es una parte un tanto guiada, que lleva a los personajes a viajar durante un tiempo, pues puede ser útil si quieres utilizar este material. Pero bueno, al final estas reglas de viajes no deja de ser una manera de mecanizar algo que a lo mejor tú, como director de juego, prefieres hacer de un modo narrativo, ¿no? En esencia, lo que te ofrece este compendio es una serie de reglas de sistemas, mejor dicho, en plural, para dirigir esas secciones de viaje de una manera más mecanizada, ¿no? Que intervengan más los dados, el que puedan surgir encuentros o no. Pero insisto, es algo que no tienes por qué utilizar si no te apetece, si no disfrutas con el introducir mecánicas para cosas que tú prefieres hacer de una forma totalmente narrativa, ¿no? Es decir, que lleguen a un punto A a un punto B, no tienes razón no tienes necesidad de convertirlo en una serie de tiradas en las que pueden pasar cosas. Tú mismo, como director del juego, puedes decir: el viaje es tranquilo, llegáis a vuestro destino, y dejar a los jugadores, si quieren, que rolen escenas en ese viaje, ¿no? Que creen un poco de piña en el grupo. O por el contrario, tú puedes decir que a mitad de camino tengan un encuentro y que la aventura se desvíe un poco, ¿no? Con esa situación especial que ha surgido. Ya digo, simplemente aquí te ofrecen mecánicas para hacerlo de un modo no necesariamente narrativo, sino puramente aleatorio, estadístico y demás. Ya digo que buena parte del libro está dedicada al tema de los viajes y los caminos. Lo que pasa es que lo divide, ya he dicho, en capítulos, ¿no? Nos han ofrecido reglas para el viaje, nos han hablado de cómo funcionan las carreteras del Imperio, nos han hablado o nos han ofrecido también monturas y vehículos nuevos, y finalizará todo este material
con un capítulo dedicado a los guardias de los caminos, ¿vale? Básicamente soldados que protegen los caminos del imperio, ¿no? Nos dicen exactamente cómo funciona esta organización. Y lo que es más importante quizá, nos ofrecen aquí un grupo de 4 guardias distintos, cada uno con una posición. También nos dan un trasfondo para estos PNJs en cuestión, sus estadísticas, y si queremos incluso la manera de introducirlos en la campaña del enemigo interior, ya que ha habido en esa campaña algunas escenas donde los personajes es posible que tengan encuentros con estos guardias de los caminos, estos vigilantes de los caminos. Ya digo, todos con su ilustración, estupendo. Capítulo 7 lo que nos va a dar, lo que nos va a proporcionar en esencia, son un total de 16, si la memoria no me falla, PNJs con las que poblar nuestras partidas del enemigo interior. Al menos de los 2 primeros capítulos de la campaña, ¿no? De ese primer libro de la campaña. Son PNJs, todos ellos, que pertenecen a diferentes clases sociales y que podemos encontrarlos, aparecen clasificados, ¿no? Por su profesión y también por el lugar en el que es más probable que puedan los jugadores encontrarlos o puedas introducirlos tú como director de juego. Es decir, bien sea en el primer capítulo, es decir, durante el viaje, o bien en el segundo ya en Bogenhafen, en una ciudad. Todos tienen su trasfondo, su pequeña historia personal, y también te ofrecen ejemplos de cómo introducirlos, de semillas de aventura que podrían surgir con su aparición cuando los metieses en la campaña, ¿no? De manera que la gran trama de la campaña se desviaría un poco, se alargaría, ya que los jugadores podrían verse involucrados en las semillas de aventura que de algún modo introducen estos PNJs en la trama. Todos absolutamente tienen, ya digo, toda esta información, estas semillas y demás, y además incluso en algunos casos, como vemos estos pergaminos con el símbolo de la mano púrpura, que lo que nos van a ofrecer son maneras de involucrar a estos PNJs, eso sí, en la trama principal del enemigo interior, ¿no? Del primer volumen del enemigo interior, es decir, en el enemigo en las sombras. PNJs de todas las clases. Hay muchos que están muy muy bien y que pueden resultarte incluso útiles para otras aventuras, es decir, no es necesario u obligatorio que los tengas que utilizar sí o sí en la campaña del enemigo interior. Puedes hacer uso de ellos en tus propias aventuras creadas o en otro tipo de aventuras que estés jugando con los jugadores, sean publicadas o no. Algunos, ¿vale? Como por ejemplo tenemos aquí esta María Brown. A mí me han gustado muchísimo y la verdad es que sí que es cierto que son PNJs muy interesantes que pueden estar muy bien, incluso desarrollar aventuras con ellos de protagonistas, ¿no? No protagonistas, pues los protagonistas van a ser los jugadores, pero sí que tengan un papel relevante y que no necesariamente estén relacionados con la gran campaña de Warhammer de la que os estamos hablando. Ya digo, son un total de 16, todos tienen su propia ilustración, así que son unos cuantos. Algunos de ellos están graciosos, porque tienes aquí, por ejemplo, a este, que es Heinrich de Grautzmarken, que básicamente es una sátira, o un cameo, mejor dicho, de Groucho Marx, y que ya no solamente por la ilustración o por el apodo que le han puesto, sino que cuando lees su trasfondo y demás dices, este es Groucho Marx, hasta el punto de que le han metido frases representativas de los hermanos Marx, ¿no? De Groucho y demás. En fin, si los jugadores lo reconocen, puede ser la risión en partida. Ya digo, un total de 16, lo que no está nada mal. Pero aparte de todo ese material que puede ser útil y demás, el compendio sigue ofreciéndonos más cosas. Aquí tenemos un poquito de información sobre los mutantes en el Imperio. Tampoco es un tratado especialmente largo. Y la información o el material que nos va a resultar realmente útil está aquí en estas tablas, que nos ofrecen muchas más mutaciones y además divididas
por los diferentes dioses del caos, de las que encontraremos en el manual básico. Así que esto nos da muchos más recursos a la hora de crear mutantes de lo más variopintos en partida, o que los jugadores, ojo, sufran mutaciones de lo más variopintas en partida. Ya digo, más que las explicaciones que te puedan dar sobre los mutantes en el Imperio, que son una página en esencia, son estas tablas lo que realmente trae el material, yo creo que reseñable, ¿no? Y todo esto, digamos que entra dentro de lo que yo consideraría la segunda parte del compendio, que son varios capítulos de nuevo, que es material que tiene que ver con el caos. Empieza ese material relacionado con el caos en el tema de las mutaciones, luego continúa con una guía para el director de juego, esto es importante, sobre la mano púrpura. Como en esta reseña no quiero hacer destripes ni revelaciones, ya que no he hecho la advertencia, de los sucesos de la campaña, no voy a meterme mucho en hablar de todo este material. Simplemente decir que básicamente, si queremos conocer el funcionamiento de esta importante organización para la campaña, es en este compendio donde la vamos a encontrar, ya que en el libro de aventura no vamos a tener ningún capítulo ni ninguna parte del libro dedicada a hablarnos de la mano púrpura en detalle. Lo vamos a tener en este compendio. Esto es uno de los materiales que yo creo que elevan el libro a la categoría de más necesario, ¿no? Porque, ya digo, nos describen este culto, en esencia, pero que nos puede servir de patrón para crear nosotros nuestros propios cultos dedicados a Tzeentch. No necesariamente tiene por qué ser este en concreto. Pero bueno, yo creo que es una información bastante relevante, sobre todo para dirigir la campaña, y yo creo que necesaria, ¿no? Además lo complementa con la posibilidad de una carrera profesional dedicada al caos, aunque esto es más para PNJs que otra cosa, no tanto para los jugadores. No es que los jugadores vayan a poder hacerse personajes del caos, que si quieres explorar esas vías, pues tendrás que trabajar un poco como director de juego. Y lo más importante de todo, termina con una gran cantidad de nuevos hechizos de magia oscura, es decir, de magia del caos. Si recordáis, en el manual básico había muy poco material de hechizos del caos. Aquí vamos a encontrar bastantes más, como estábamos viendo, tanto de hechizos del saber del caos en general, como hechizos dedicados en exclusiva a Tzeentch. Lo que no vamos a encontrar son hechizos dedicados a otros dioses del caos, solamente de Tzeentch o de caos absoluto, vamos a llamarlo así. Es decir, que cualquier hechicero del caos, sea del dios que sea, puede utilizar. Este es un material, yo creo que muy, muy útil y muy relevante y muy importante, incluso fuera de la campaña. Es decir, para cuando tú crees tus propios PNJs, enemigos, adversarios, si quieres que tengan poderes y hechizos que no sean de la lista de los personajes, sino que sean del caos, del mal, pues sí que requerirías tener este libro, ¿no? O al menos este capítulo, poder tener acceso a él, al mismo. Ya digo. Y luego, bueno, aquí tenemos unas estadísticas de unos demonios del caos, que bueno, amplían un poco el bestiario, pero no me extrañaría que este material acabase siendo reproducido en otros suplementos del juego, ¿no? Como por ejemplo un bestiario, un libro de bestiario que sé que lo están haciendo. El libro finaliza con... aquí el compendio lo define como aventuras. Yo lo definiría más que aventuras como encuentros. Eso son una serie de encuentros cortos a través de los cuales puedes desarrollar quizá una aventura algo más larga, que están pensados para que los introduzcas en la propia campaña si los quieres utilizar, no tanto para jugarlos fuera de la campaña, sino como parte de la campaña, y que están rescatados de viejas aventuras que se escribieron para la primera edición de Warhammer en origen, en su día, ¿no? Y que muchos de ellos aparecieron publicados, por ejemplo, en la revista White Dwarf, ¿no? El juego de miniaturas. Aquí tenemos este encuentro con Emareta,
que tiene la particularidad de tener una habilidad muy concreta que de por sí te advierten en el libro, ¿no? Que esto en origen sí, porque estaban creando el universo de Warhammer, y entonces cosas como, voy a decirlo, mujeres gato, pues eran posibles, pero que con el paso de los años el universo de Warhammer Fantasy evolucionó muchísimo, y que es muy posible que ya esto no tenga sentido en las versiones posteriores del universo que se fueron realizando, ¿no? Así que nos advierte en el propio libro que si nosotros tenemos una visión del universo Warhammer, como podría ser mi caso, más próxima a estas ediciones posteriores, pues que es perfectamente factible que no sea una mujer gato ese personaje, ¿no? Aquí tenemos un encuentro con un fantasma en el camino, de nuevo, un pequeño entretenimiento, no da para aventura completa. Esta sí sería la única que puedo considerar como aventura completa, que tiene su gancho, su nudo y su desenlace, que es el affair, ¿no?, de la joya escondida, un material que se rescata de una vieja revista, White Dwarf creo que era, o si no de otra publicación de Warhammer, y que se actualiza y se puede utilizar en la campaña durante los viajes del grupo de personajes. Está, como vemos, más desarrollada, ¿no? De hecho tiene hasta sus propios mapas, porque sí, esta sí es aventura, ya digo. Sí que te hablan de introducción, nudo y desenlace, cosa que las otras son simples encuentros. Y la última es el Carnival del Pandemonium que, aunque es largo, es la descripción de, más que nada, este carnaval, que básicamente es una serie de un feriante que se dedica a ir por el imperio con criaturas, hombres bestia, en esencia, para exhibirlas en los pueblos. Y bueno, aquí te hablan de todos los penejotas, de cada una de las criaturas, de cómo introducirlo en la campaña y problemas que pudiesen derivar, ¿no? O semillas de aventura que pudiese haber con este desfile de criaturas insólitas. Pero no es una aventura per se. Así que todo este material, con esto termina el compendio, que como vemos lo último que nos ofrece son personajes ya creados, toda una serie de personajes ya creados con los que poder jugar la campaña si lo deseamos, o cualquier otra aventura, si no tiene por qué ser la campaña del enemigo interior. Y con esto termina todo el contenido de este compendio del enemigo en las sombras, y podemos pasar a lo que es la valoración final del mismo y a responder a la pregunta que hacíamos en la introducción. Bien, pues habiendo hecho el repaso a todo el contenido que ofrece este compendio, creo que podemos empezar a responder a la pregunta que formulamos en la introducción de esta reseña. Es decir, ¿esto merece la pena que invierta mi dinero en ello o no? ¿Puedo pasar del libro y comprarme solamente el libro de aventura, o obligatoriamente tengo que hacerme también con este libro y por tanto desembolsar aún más dinero? Vale, evidentemente es más que probable que a lo largo del vídeo vosotros hayáis alcanzado esa respuesta vosotros mismos, sin necesidad de que yo tenga que venir aquí a responder nada ahora, pero voy a dar mi opinión al respecto, ¿no? No voy a valorar aquí en este punto todo lo que tiene que ver con la edición física y la presentación visual, porque no tengo ninguna queja al respecto y me parece que no ayuda a responder a esa pregunta, más allá de que sigue siendo una edición muy cuidada y un material de mucha calidad. Pero lo que va a decantar la balanza sobre si esto se compra o no va a ser el material que nos ofrece el contenido del libro. Como vemos, o como hemos visto, es un compendio, es decir, nos vamos a topar aquí, o nos hemos topado aquí, con toda una serie de materiales de muy distinta índole, que al final conforman una especie de popurrí, ¿no? De diverso contenido, que seguramente unos encontrarán más útil unas partes, otros encontrarán más útil otras,
Y veo difícil que alguien encuentre súper útil todo el contenido del libro. Por ejemplo, hablando desde mi punto de vista, ¿no? De lo que es mi visión al respecto. Sí que encuentro útil material que va a ayudar a dirigir mejor la campaña del enemigo interior, al menos el primer libro, como decimos. Pero no siento que necesite el compendio para dirigir ese primer libro, esa primera parte de la campaña. De hecho, mi conclusión en este sentido es firme. Es decir, solamente con que te compres el compendio, la primera parte de la campaña del enemigo interior, ¿vale? El enemigo en las sombras, puedes empezar la campaña, puedes dirigirla, puedes jugarla sin ningún problema, sin ningún inconveniente, y no vas a sentir que te falta nada, no vas a sentir que te falta información, ni vas a sentir que te faltan recursos para dirigirla. Lo esencial lo vas a encontrar ahí. Lo único que yo hubiera visto mejor incluir en el libro de aventura y que en cambio lo encontramos en el compendio del enemigo en las sombras es ese capítulo dedicado a hablarnos de la organización de la mano púrpura. ¿Por qué? Porque es un elemento, es una facción, una facción, un culto que va a tener una importancia capital en la campaña. Y yo creo que es mejor que nos la hubieran descrito en la aventura. Bien es cierto que en la primera parte, en el enemigo en las sombras, apenas se explora la mano púrpura, ¿no? De hecho, los personajes, sin soltar spoilers de ningún tipo, van a tener encuentros con más gente que no necesariamente sean de la mano púrpura. No se centra mucho ni se va a destapar mucho de la mano púrpura. Por ende, no es una ausencia que sea catastrófica o garrafal y que esté en el compendio. Bueno, pues puedo entender el motivo, ¿no? Porque tampoco en el primer libro vamos a recurrir mucho a ese material. Pero bueno, ya digo que es la única parte que yo consideraría o me hubiese gustado ver en el libro de aventura. Por tanto, este libro, este compendio, para mí es un extra. Y efectivamente es lo que es. Ese es su objetivo. Y han cumplido en ese sentido. Es totalmente opcional. No considero que sea una exigencia el que tengas que comprarlo para poder disfrutar del enemigo interior. Pero, si lo añades a tu colección, yo creo que vas a encontrar material que te va a resultar útil ya no solamente para la campaña, sino para otras partidas y aventuras, incluso que hagas tú mismo para el juego de rol, ¿no? Ya he dicho a lo largo de este vídeo, por ejemplo, todo el capítulo dedicado a hablarnos del funcionamiento del imperio es un material que me parece tan básico para el jugador novel, para el jugador que no conoce el universo de Warhammer, que creo que para ese tipo de jugadores, ¿no? Para los que acaban de entrar en Warhammer, este libro les va a ser de mucha más ayuda que al jugador veterano. El jugador veterano, mucho del material con el que va a toparse aquí, sobre todo a nivel de trasfondo, seamos honestos, no le va a aportar gran cosa. Pero para el jugador novel sí que lo veo bastante más recomendable la adquisición de este compendio del enemigo en las sombras. Porque ya digo, ese capítulo tal y como está escrito del funcionamiento del imperio, yo personalmente lo hubiera incluido en el manual básico, más que lo que aparece de trasfondo en el manual básico, personalmente. Pero bueno, estos son preferencias de cada uno. Y para el jugador incluso veterano, sí que creo que vamos a encontrar aquí material que le va a poder servir de ayuda, ya no tanto para la campaña del enemigo interior, sino para sus propias creaciones y aventuras, como me parece todo lo que tiene que ver con los nuevos hechizos del caos, que en esto el manual básico sí que cojea un poco, no hay una gran cantidad, más bien vienen unos cuantos de ejemplo y para de contar, y aquí contamos con muchas más opciones a la hora de recurrir a estos poderes que puedan poseer los enemigos a los que se enfrenten los jugadores. Luego, más allá de eso, lo que tiene que ver con los encuentros opcionales que introducirles a los jugadores en campaña, los PNJs
o todo lo que tiene que ver con la parte del viaje, de reglas de viaje, de monturas y demás, es algo que me parece muy complejo el valorar si es más útil o menos útil, ¿no? Ya depende mucho del jugador, del director de juego, de la persona, el que le dé importancia a esas cosas o no. Yo, por ejemplo, puedo aventuraros, ¿no? Por ejemplo, yo las reglas que mecanizan los encuentros de un viaje jamás las utilizaré porque no es algo con lo que disfrute especialmente el mecanizar todas esas cosas. Pero los PNJs, los 16 PNJs que te aparecen con sus semillas de aventura, sus historias y sus estadísticas, sí que lo considero un material del que personalmente me valdría, ¿no? Para introducirlos en aventuras propias, en partidas que ya estén en marcha o que me sirvan de inspiración para mis propias creaciones. Por poner un ejemplo. Ya digo, es algo muy volátil. Todo lo que puedo resumir para finalizar esta reseña es lo dicho. Me parece un libro más recomendable para novatos que para veteranos. Me parece también un libro totalmente opcional que no es necesario que tengas para dirigir en condiciones la campaña del enemigo interior. Pero me parece también que ofrece una serie de material útil que si lo acabas teniendo en tu colección no creo que vaya a sobrar o que sea un libro totalmente olvidable, ¿no? No llegaría a ese extremo. Así que esto es todo lo que puedo decir al respecto. Espero, de alguna manera, si no por mi parte, que vosotros hayáis llegado a vuestras propias conclusiones con la información que os he proporcionado al respecto, es decir, que hayáis respondido a vuestra propia pregunta si os merece la pena o no, incluso que hayáis comprendido, a lo mejor si no lo sabíais muy bien, en qué consistía esto del compendio del enemigo en las sombras. Y por mi parte me retiro hasta la realización de nuevos vídeos, reseñas. Si ya sabéis lo que siempre decimos, ¿no? Al final, no soy yo hombre de promos, pero es lo que toca. Si os ha gustado este vídeo, pues darle a me gusta. Si no os ha gustado, no le deis a me gusta, pero sabed que si le dais a me gusta y los me gustas aumentan, pues es más probable que YouTube se los recomiende a otras personas. Cosas de los algoritmos de YouTube. Pero bueno, también si queréis más contenido rolero, si os mola el contenido rolero en general, ¿no? Si queréis tener acceso a charlas, a debates, a entrevistas, a reseñas, a partidas, a muchas partidas. No, he dicho muchas partidas, a muchas partidas en 5 minutos rol en vuestro canal. Darle al botoncito de suscribirse y no lo vais a lamentar. Por mi parte, los psycho, me retiro, que ya duele la garganta de tanto hablar, rajo como vamos. Así que hasta la próxima, sed felices.